Buenas. En esta ocasión, en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco de Paula Santander en su 7ª edición, me complace presentar a ustedes información del trabajo titulado Respuesta de los microorganismos del suelo a cambios en las condiciones físicas asociadas al clima. Quien les habla, Efraín Francisco Visconti Moreno, ha conducido este trabajo en compañía de Ivonne Janet Valenzuela Balcázar. Es importante mencionar, para iniciar este tema, que los microorganismos representan al menos el 5% de la materia orgánica del suelo, siendo además su componente más importante, puesto que son el componente vivo. La actividad microbiológica se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos al suelo, por lo cual a su vez son utilizados como un indicador de la dinámica del suelo. Una buena actividad microbiológica es el reflejo de condiciones favorables que pueden ser consideradas como condiciones óptimas para la actividad de los microorganismos. Es decir, condiciones físicas y químicas que favorecen la actividad de bacterias, hongos, algas, actinomicetos y otros seres vivos. La actividad de los microorganismos estará determinada por la sensibilidad de ellos a factores físicos como la temperatura, pero también a condiciones de disponibilidad de sustrato que los alimente, a las interacciones del suelo con la superficie y, por supuesto, a condiciones ambientales como la humedad, así como las posibles adaptaciones fisiológicas de cada uno de los microorganismos. Hay que tener presente, además, que la agricultura hoy día se encuentra frente a enormes desafíos planteados en un escenario de cambio climático. Me refiero a las inundaciones y las sequías debido al calentamiento global. Por ello, necesariamente se debe desarrollar una agricultura climáticamente inteligente que utilice prácticas de manejo de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad que presenta el suelo, sobre todo pensando en favorecer las funciones benéficas de los microorganismos presentes en el suelo. En este sentido, es necesario investigar y conocer con mayor profundidad la respuesta de los microorganismos a condiciones cambiantes de humedad, aireación y temperatura en el suelo, dado que estas son condiciones físicas directamente relacionadas con el clima. En este sentido, se plantea que la actividad de los microorganismos del suelo y en específico la estructura de las comunidades de bacterias y hongos va a depender directamente de las condiciones físicas que presenta el suelo, tales como temperatura, humedad y espacio poroso de aireación. Por lo tanto, este estudio lo hemos conducido con base a la pregunta de investigación: ¿qué alteración sufren las comunidades de microorganismos del suelo agrícola en estudio al cambiarse las condiciones físicas de temperatura, humedad y aireación? ¿Y por qué sobre estos 3 parámetros? Porque precisamente se considera que son parámetros directamente vinculados a la respuesta de los microorganismos que habitan el suelo. Por un lado tenemos la temperatura del suelo como un factor que afecta directamente a los microorganismos, y además la temperatura es uno de los parámetros climáticos que más van a cambiar en los escenarios futuros de cambio climático. Según Malcolm, los mecanismos de adaptación de los microorganismos a cambios en la temperatura del suelo pueden ser a través de adaptaciones fisiológicas o a cambios de especies dentro de la comunidad microbiana existente en el suelo. Por otra parte, tenemos que ya ha sido señalado que el cambio climático tendrá un impacto sustancial en las condiciones de humedad del suelo. Esto debido a que cada vez son más frecuentes y de duración más prolongada las sequías.
Hay autores que han señalado que la sequía afecta significativamente la abundancia relativa y la diversidad de los microorganismos que se encuentran en el suelo. Por otra parte, tenemos que el espacio poroso de aireación es una característica física que se modifica a través del uso y manejo del suelo. Y esta está involucrada directamente con las relaciones agua-aire que se presentan en el suelo y que a su vez son necesarias para favorecer la supervivencia de los microorganismos del suelo debido a los requerimientos de agua y por supuesto a los requerimientos de oxígeno por parte de estos organismos. En este sentido, se planteó el desarrollo de este trabajo, el cual se llevó a cabo en la vereda Astilleros del municipio El Zulia, en el departamento norte de Santander, la cual cuenta con un área rural importante y que además está cercana al campus universitario. En este sentido, se seleccionó un lote bajo uso y manejo de palma de aceite con una tradición de uso de más de 20 años. La población objeto de esta investigación corresponde a un suelo clasificado taxonómicamente como un Fluentic Distrudeps, que se ha formado y evolucionado sobre depósitos superficiales hidrogénicos mixtos de origen aluvial, tal como lo señala el estudio de levantamiento de suelos del IGAC. Tomadas las muestras de suelos necesarias para conducir los estudios de caracterización de las condiciones físicas, químicas del lote seleccionado, también se extrajeron muestras no disturbadas en cilindros PVC de 20 centímetros de altura y 18 centímetros de diámetro, que permitió montar un diseño experimental a través del cual se realizó la evaluación de las propiedades biológicas relacionadas con la respuesta de los microorganismos a los factores de temperatura, humedad y macroporosidad. El experimento consistió en un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2×2×3 para un total de 12 tratamientos, constituyéndose 3 réplicas por tratamiento, lo cual representó un total de 36 unidades experimentales. El arreglo de los tratamientos se muestra en el cuadro que ustedes visualizan, donde el factor macroporosidad, que expresa la aireación, se trabajó en 2 niveles. Suelo compactado con macroporos menor a 8% y suelo bien aireado con macroporos mayor al 10%. El factor temperatura se trabajó también a 2 niveles, considerando un nivel temperatura de 16 a 20 grados centígrados y otro nivel en temperatura en rangos de 36 a 40 grados centígrados. El factor humedad se trabajó en 3 niveles. Un nivel de suelo considerado seco, donde el contenido de humedad era inferior al 20% de la capacidad de campo. Un segundo nivel con un contenido de humedad cercano a la capacidad de campo. Y un tercer nivel considerado suelo con exceso de humedad, con un contenido de humedad superior al 80% de la saturación. Con este arreglo, en el diseño de los tratamientos, se trabajó una inoculación en condiciones controladas durante 21 días de experimentación para posteriormente realizar las mediciones consideradas. En los resultados obtenidos del análisis a las propiedades físicas y químicas del suelo, observamos que es un suelo de textura franco-arcillo-arenosa, con pH fuertemente ácido, sin problemas de salinidad, y una capacidad de intercambio catiónico media y un contenido medio de materia orgánica. En términos físicos, un suelo con una densidad aparente satisfactoria, una porosidad total
aceptable y un espacio poroso de aireación igualmente satisfactorio. Esto nos permite interpretar que en condiciones generales hay una fertilidad química media a baja, pero unas condiciones físicas favorables. A partir de los resultados registrados para las variables biomasa microbiana y respiración edáfica, se observó que existe efecto significativo del espacio poroso de aireación sobre la biomasa microbiana, indicando que la aireación del suelo influye sobre la cantidad de microorganismos en el suelo. Además, encontramos efecto altamente significativo de la humedad del suelo sobre la biomasa microbiana, mientras que la temperatura en los rangos establecidos en el experimento no ejerció efecto significativo sobre la biomasa microbiana. Con respecto a la respiración, observamos que no hay efecto significativo del factor aireación, mientras que sí hay efecto altamente significativo de la temperatura y la humedad sobre la respiración edáfica. Con respecto a la respuesta de las variables medidas, biomasa microbiana y respiración edáfica frente a los factores, encontramos que se observó que la biomasa microbiana es significativamente menor en el suelo compactado con espacio poroso de aireación menor a 8%. También se encontró que las temperaturas elevadas generan un incremento significativo en la respiración edáfica y que la humedad del suelo es un factor muy influyente sobre los microorganismos del suelo, ya que la biomasa microbiana y la respiración edáfica son significativamente menores cuando el suelo tiene menor humedad. En estas gráficas observamos el efecto de interacción entre los factores y podemos apreciar que en la interacción aireación-humedad, cuando la aireación es limitante, hay mayor biomasa microbiana con la humedad ideal, mientras que cuando la aireación es alta, hay mayor biomasa microbiana cuando la humedad está cercana a saturación. Por otra parte, en la interacción temperatura-humedad, se encontró que cuando la temperatura es baja, hay mayor biomasa microbiana con la humedad cercana a saturación, mientras que cuando la temperatura es alta, hay mayor biomasa microbiana con la humedad en condiciones ideales, a capacidad de campo. Para el caso de la interacción humedad-temperatura, pero para la variable respiración edáfica, encontramos que la mayor respiración edáfica se produjo cuando la temperatura del suelo fue alta y la humedad del suelo era ideal o cercana a saturación. Esto expresa que dichas condiciones aceleran la actividad microbiana del suelo. Además, observamos que las condiciones de baja temperatura con humedad a capacidad de campo o suelo seco son las más limitantes para la actividad microbiana del suelo y generan la menor respiración edáfica. Luego, cuando observamos el comportamiento del conteo de bacterias, en la gráfica que mostramos en la parte izquierda, apreciamos que la combinación más favorable para la presencia de mayor número de bacterias fue cuando el suelo tiene alta aireación con una alta temperatura y la humedad es ideal. Para el caso del conteo de hongos, encontramos que la temperatura baja resultó favorecer un mayor conteo de hongos. Esto nos ha permitido decir que el factor humedad tuvo un efecto significativo sobre la biomasa microbiana total del suelo y la respiración edáfica, lo cual indica que el agua en el suelo es determinante para la mayor cantidad y actividad de los microorganismos, resultando la mejor condición de humedad la capacidad de campo o condiciones cercanas a saturación, lo cual coincide con algunos estudios previos. Por otra parte, hemos encontrado que la temperatura tiene efectos significativos sobre la respiración edáfica, pero no sobre la biomasa microbiana. Esto implica que este factor no determina la cantidad de microorganismos, pero sí su nivel de actividad, lo cual también ha sido referido en otros estudios. Además, observamos que la influencia de la aireación del suelo sobre la actividad de los microorganismos se asocia con las necesidades de oxígeno y con la necesidad de transmisión de calor generado por el metabolismo, ya que las actividades de una población de microorganismos generan un poder térmico importante que ha sido medido. Y esto es uno de los hallazgos más importantes, la relación que tiene la aireación en interacción con la humedad y la temperatura del suelo en la respuesta de los microorganismos. Así entonces llegamos a las conclusiones de que los parámetros de aireación, humedad y temperatura son factores determinantes de la actividad de los microorganismos del suelo, tanto en forma directa como por la interacción entre ellos. Resulta importante la evidencia de que la combinación de
de alta aireación con alta humedad y alta temperatura propician una mayor cantidad de microorganismos en el suelo, expresado por una mayor biomasa microbiana, así como una mayor actividad de los mismos expresado por su respiración edáfica. Se confirmó el efecto diferencial de la humedad sobre la cantidad de bacterias y de hongos en el suelo, siendo los hongos más tolerantes a condiciones de déficit hídrico, algo muy importante de señalar. Finalmente, con respecto a la temperatura del suelo, se confirma como factor que intensifica la actividad de los microorganismos del suelo. Además, se deduce que los microorganismos presentes en el suelo estudiado tienen un amplio rango de adaptación térmica relacionado con el comportamiento de este parámetro climático en el lugar de estudio. Por lo tanto, consideramos que los aportes son muy importantes en este estudio. Muchas gracias por su atención.